la grabación. Déjame compartir por mientras esta parte. Ya justo ahora pide instalar cosas en Zoom. Todas las semanas hace lo mismo. Y déjame ver si está funcionando todo ok. Ya. Ahí debiese estar, ¿cierto? Entonces, como les decía, estuvimos viendo lo que es una matriz. ¿Ya? Una matriz tenía filas y columnas. Las filas eran las n acá y las columnas eran las m. Ahí estuvimos trabajando con matrices de distinto orden, ¿cierto? Vimos lo que era la entrada de una matriz también, que es donde ustedes estaban trabajando, ¿cierto? Cada una de estas entradas tiene un nombre, una posición, y esas son las posiciones, A11, A12, A21, A22, A31, A32. Esto a modo de ejemplo, porque una matriz ustedes saben que puede tener distintas entradas o muchas entradas distintas. Entonces acá lo que hicimos fue trabajar justamente la 1, 2, fila 1, columna 2, SS, fila 2, columna 1, S, etc. ¿Ya? Después lo que vimos es que hay matrices que se pueden interpretar o escribir o definir de esta forma, ¿ya? Y vimos un ejemplo sencillo de eso donde simplemente hay que trabajar con los elementos que están acá, con las posiciones, los I, J, el I son las columnas, el I son las filas, perdón, las J son las columnas, y respetando esto uno iba armando cada uno de los coeficientes que estaban ahora entradas. ¿Qué aprendimos después? Aprendimos a sumar matrices, ¿ya? Se supone que tienen que ser del mismo tamaño, y lo que se hace para la suma es sumar coordenada con coordenada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 5 más 1 a nosotros nos da 6, ¿ya? Después 3 menos 2 nos da 1, y así uno iba jugando, ¿ya? Y ahí te decían que en general lo único que tienes que sumar son los coeficientes de cada una de las entradas correspondientes, ¿ya? Después vimos la multiplicación por un escalar, pues tenemos un número real y un escalar A y una matriz cualquiera. La multiplicación de ese escalar por la matriz, simplemente ese escalar multiplica todos los elementos que están dentro de la matriz, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tomé el lambda 2 y tomé esta matriz. Cuando yo digo 2 por A, es tomar todos los elementos que están acá y multiplicarlos por 2. Es decir, 2, 4, 0 y menos 2. ¿Ya? Entonces, por eso que nos daba eso. Por lo tanto, ese número multiplica todos los elementos de la matriz, ¿ya? A algunos se les olvida y multiplican los que están aquí solamente, y eso es un error, ¿ya? Para que no lo cometan. Todos con ese valor de 2. ¿Qué hicimos después también? Vimos la multiplicación, que fue como lo más sofisticado, ¿cierto? Que en el fondo, para multiplicar matrices, necesito una matriz de n por n, de n por m, otra de m por s. Es decir, el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de A. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una matriz de 3 filas por 2 columnas, y esta es una matriz de 2 por 2. En este caso, S2 es igual a S2, por lo tanto, sí se puede resolver. Y nos va a dar como resultado una matriz de 3 por 2. Y abajo hicimos ese cálculo, ¿cierto? 3 por 2, 2 por 2 acá, y bueno, aquí le enseñé que era esos con esos, pero se multiplicaban y se sumaban. Es decir, 1 por 1 más 1 por 0. Y ahí nos da 1. Claro, yo acá lo hice por todos los calculitos, lo iba haciendo, pero después yo les dije, mira, ¿sabes qué? Practiquen, porque esto en la prueba les va a quitar mucho, mucho tiempo, y lo que se espera es que ustedes lo hagan rápido. 1 por 1 más 1 por 0, 1 al tiro. Después, 1 por 2 más 3 por 1, 5. 2 por 1, 1 por 0, 2. Y así vas. 2 por 2, 4, 3, 1, 7. ¿Cierto? 2 por 2, 4. A menos que nos hayamos equivocado acá. 2 por 2, 4 más 3 son 7. Está bien. No, están todos buenos. Y después yo les dije, ayúdenme a hacer este cálculo. Aquí tengo dos matrices, ¿cierto? Hicimos A por B y después hicimos B por A. ¿Ah? Y nos dimos cuenta de que en general la A por B no es igual a B por A. Es decir, importa mucho el orden de la multiplicación importa. Bien, bueno, después de eso les di una actividad, ¿cierto? Trabajamos con esas dos matrices y yo les pedí calcúlame esto que está acá. Y ahí llegamos a eso. Y vimos que nos equivocamos, ¿cierto? Que nos daba un valor distinto, a lo mejor una entrada nos salía distinta. Entonces se ve fácil todo. Si se fijan en operar con números, se ve muy, muy fácil, pero siempre hay detalles ahí que nos pueden pasar la cuenta, algún signo, ya que si un signo queda mal, bueno, que el resultado está mal. Entonces por eso te decía que es medio engañosa esta unidad, que uno entiende bien las cosas,
pero a la hora de hacer los ejercicios siempre tenemos detalles, pero para eso ustedes tienen que practicar para llegar a la prueba de forma lo mejor posible. Bien, entonces para continuar, hoy día le voy a hablar sobre las matrices especiales. ¿Ya? Hay algunas matrices especiales, uno le pone un nombre a las cosas, entonces para referirse a matrices, eh, por ejemplo, matrices cuadradas. Hay un tipo de matrices que es especial acá, que son matrices cuadradas. ¿Ya? Las matrices cuadradas tienen la misma cantidad de filas con la misma cantidad de columnas. Y simplemente se denotan como M sub 2, por ejemplo. Matrices de orden 2. ¿Ya? En vez de usar ese símbolo que uno podría decir, pero profe, lo mismo poner matrices de orden 2 por 2, es exactamente lo mismo, pero uno para abreviar acá pone ese símbolo. Por lo tanto, cuando aparezca este símbolo, ustedes tienen que asumir que están trabajando con una matriz de orden 2 cuadrada. ¿Ya? Entonces acá tengo una matriz de orden 1 por 1, acá tengo una matriz de orden 2 por 2 y acá tengo una matriz de orden 3 por 3. Este símbolo dice que estoy trabajando con una matriz cuadrada de orden 3. ¿Vale? Bueno, hay otra matriz, matriz identidad se llama, que también es una matriz, pero dice que es cuadrada y que tiene 1 en la diagonal principal. La diagonal principal, por si acaso, es esa. Eso es una diagonal principal. ¿Ya? ¿Se fijan? Todos esos elementos. Tiene puros 1, esta matriz identidad, ahí. Y en el resto de la entrada de la matriz son puros ceros. ¿Ya? Eso es una matriz identidad. O sea, es una matriz cuadrada, repito, tiene ahí 1, 1, 1, y en el resto de las entradas serían puros ceros. ¿Ya? Por ejemplo, esta matriz podría ser identidad o no. 1, 1, 1. A ver, déjame inventar algo. Ahí, identidad, por ejemplo, 1, 0, 0, 1, 0, 1. ¿Esa matriz podría ser identidad o no? ¿Qué creen ustedes? No, No, ¿por qué? ¿Qué falla? la diagonal. Más que eso, la identidad Está cuadrado. tiene que ser una matriz cuadrada, ¿cierto? Uno podría decir, mira, ahí tengo una diagonal, pero no, tiene que ser cuadrada, y esta matriz no es cuadrada, es de orden 3 por 2. ¿Se fijan? O sea, perdón, 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Entonces ahí tengo las matrices que son las identidades. La identidad de orden 1, la identidad de orden 2, la identidad de orden 3 y la identidad de orden 4. Profe, Puras matrices cuadradas con 1 la diagonal y 0 en el resto. Dime. las diagonales pueden ser como al revés, por ejemplo, hacia el otro lado. ¿Cómo Por poner ejemplo, acá? 0, 1, 1, ¿Así? 0. Sí. Así, no, así se define la matriz de identidad. ¿Ya? Ahí. Comenzando acá. Bueno, la gracia de esta matriz identidad, ¿ya? Es que si tú tomas una matriz cualquiera, la multiplicas por la identidad, te da la misma matriz. Y por ambos lados, mira. Si tomas la matriz A por la identidad, te da lo mismo que la identidad por A, que es igual a A. Ya no sé si abajo tengo un ejemplo, no. Pero mira, supongamos que tengo esta matriz. Ya, es fácil. 2 menos 1, 1, 0. Ya. Y lo multiplico por su identidad. 1, 0, 0, 1. Mira, ¿cuánto te queda? 2 por 1, 2. Y ese por ese 0, nos queda acá 2. Después, S por ese 0, S por ese te da menos 1, ¿cierto? Después, S por ese 1, después te queda 0, después te queda 0 y después te queda 0. Entonces, ¿nos dio lo mismo que la matriz A o no? Mira, ¿viste? Nos dio lo mismo. Entonces, esa matriz es el neutro multiplicativo de las matrices. Ahora, si la pongo al revés, por ejemplo, 1, 0, 0, 1, por la matriz, 2 menos 1, 1, 0, dice que también te da lo mismo. Veamos, pues mira, te da 2, te da 0, 2. Después te da menos 1, 0, menos 1. Después te da 0, 1, ¿cierto? 1. Y después te da 0, 0. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces te da exactamente la misma matriz. La matriz de identidad, entonces, digamos que es el neutro de la de la multiplicación de matriz. ¿Ya? Por eso que te estás diciendo esto. Bien, bueno, otro tipo de matrices diagonales. ¿Ya? Estos son puros nombres, para que ustedes conozcan que se llaman así. Y cuando yo diga, oye, toma una matriz diagonal, pues tú tienes que saber que una matriz diagonal, primero son matrices que son cuadradas, ¿ya? Que fuera de la diagonal tienen ceros. La única condición es que fuera de la diagonal tengan ceros. Por lo tanto, ¿a ustedes les interesa lo que hay en la diagonal?
Esa es la pregunta que les puedo hacer. ¿Ya? Son matrices cuadradas primero, que dice que fuera de la diagonal tienen ceros. ¿Ya? Por ejemplo, esta matriz, mira, esa es su diagonal. Fuera de la diagonal tengo puros ceros, ¿o no? Sí. Después, esa es la otra diagonal. Fuera de esa diagonal tengo puros ceros, ¿o no? Sí. Sí. Esa diagonal la tomo. Fuera de esa diagonal hay puros ceros. Sí. De hecho, ¿qué pasa si fuera así? Mira, te cambio acá. Voy a poner acá un 0 y un 0 aquí. Te la voy a cambiar. Entonces la pregunta es, ¿esta matriz fuera de la diagonal tiene puros ceros? ¿Cumple con la condición o no? Sí, 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 profe. sí, porque fuera de la diagonal tengo puros ceros. Entonces una matriz con puros ceros también es diagonal. Sí, hay que leer lo que dice la definición. Ya, por lo tanto, para que sepan, las matrices diagonales son matrices cuadradas que fuera de la diagonal solo tienen ceros. Ya, aquí tengo algunos ejemplos, pero hay muchos más. Bien. Dice matrices invertibles son aquellas matrices que tienen un inverso multiplicativo. Es decir, existe una matriz a la menos 1, esa va a ser a la menos 1, le vamos a llamar, tal que multiplicarla por la matriz A me tiene que dar la int A. En este caso, la int A correspondiente al orden de la matriz que vamos a estar trabajando. Y ocurre lo mismo si hago A por A a la menos 1. También te tiene que dar la int A. ¿Ya? Para nosotros es importante encontrar esta inversa, de ahí pues, después les voy a enseñar dos métodos para encontrarla. Pero para que sepan que, bueno, no todas las matrices primero tienen esa inversa, solo algunas bajo ciertas condiciones que también se las voy a comentar, pero por el momento les quiero transmitir que también en las matrices tenemos una inversa. ¿Ya? Así como, no sé, el 2 tiene un inverso multiplicativo que es el 1 medio, si tú lo multiplicas te da la int A, que es el 1. Aquí ocurre lo mismo. Si yo tengo una matriz A, yo la voy a multiplicar por una matriz que es su inversa y eso me tiene que dar la int A en este caso. La identidad de matrices, acuérdense que esto podría ser la identidad si esto fuera un número, por ejemplo. ¿Ya? Dice, por ejemplo, la matriz A es invertible, dice, ya que esa es a la menos 1, si yo multiplico esta matriz por esta matriz, te da la identidad. ¿Ya? Entonces eso nos piden verificarla, por ejemplo. No sé si lo podríamos hacer acá. ¿Cómo podemos verificar? Que si yo tomo esta matriz, por esta matriz, al multiplicarlas me tiene que dar ¿quién? La identidad. Entonces tú podrías verificar acá en alguna parte, a ver si tomamos la matriz A, por ejemplo, 1, 1, 0, 1, y tú la multiplicas por 1, menos 1, 0, 1, y nos tendría que dar la identidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿nos da la identidad o no? Eso, si lo hacemos ese cálculo, a ver, ¿cómo se multiplica eso? A ver, la primera entrada, ¿cuánto es? 1 por 1 más Uno. 1 por 0. Ya, ¿y eso cuánto es al tiro? 1. 1, ya. La segunda entrada, ¿cuál es? Para mí la segunda, siempre voy con filas yo, después siempre voy así yo, después así. La segunda entrada, ¿cuál sería? 0. 0, después ¿cuál sería? 0. 0, y después sería 1, ¿se fijan? Entonces, mi matriz, al multiplicarla por su inversa, te da la identidad. Y esto debiese funcionar también si lo hago en el otro sentido. ¿Ya? Y lo voy a hacer por única vez, después ustedes pueden chequearlo. ¿Ya? Pero por ejemplo, si ahora considero la matriz, la inversa, que es 1 menos 1, 0, 1, por 1, 1, 0, 1, esto también, según ustedes me dicen, da lo mismo, ¿no? A ver, S por S te da 1, después te da 0, 0, 1, ¿ya? Ustedes lo chequean, pero también funciona de esa forma, ¿vale? Entonces, acá tengo un ejercicio que van a hacer ustedes, eso sí. Dice, verifique que la inversa de esta matriz es esta. Claro, a ustedes, en este minuto, esta matriz que aparece aquí aparece de forma mágica, ¿cierto? Porque no sabemos cómo encontrarla todavía. ¿Ya? No sabemos cómo encontrarla. Yo después les voy a enseñar cómo se encuentran. Pero por el momento, nosotros nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una matriz aquí. Bueno, mira, verifica que esta es la inversa. Entonces, si es la inversa, al multiplicar estas matrices, ¿cuánto te tiene que dar la multiplicación? La identidad. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si yo multiplico esta matriz con esta matriz, ¿te da la identidad? Entonces supongamos que al multiplicarla acá. A ver,
Hagamos esa multiplicación. Ojalá háganlo ustedes para que se acostumbren luego a multiplicar. Entonces, multiplica esa. Ahí. Vamos a poner esa, por ejemplo, aquí. Y la otra la vamos a poner aquí. Entonces, rápidamente, ya que ustedes, yo les pedí la clase pasada que cuando entren a clase, tienen que leer los contenidos, ¿cierto? Para que entremos más enchufados. ¿Cuánto me queda esa multiplicación ahí? Ahí. Díganme ustedes cuánto queda. Ya, por mientras yo copio aquí. Al revés ahora. Al final esto se trata de multiplicar simplemente. ¿Ya? Y ustedes me corroboran ahí que... Ahí. Ya, ahí. Entonces todos estamos trabajando. ¿Cuánto me da la primera parte? ¿Cómo se hacían? Eso es con eso, ¿no? Entonces, lo bueno es que hay muchos ceros, mira, 0, 0, 0, 0, 0, entonces los ceros te anulan la multiplicación. S por S, S por S y S por S te da ¿cuánto? 1. Después, S por S te da menos 2. S por S te da 2 positivo y S por S te da 0. Entonces nos da 0. Así se juega, ¿cierto? S por S son 2 tercios, S por S son menos 2 tercios y 0 por S te da 0. Ahí tienes la primera fila. ¿Ya? La segunda. ¿Cómo funciona la segunda fila? ¿Cómo funciona la segunda fila? 0, porque ese es 0 por el 1, 1 por 0, 0, 0, son puros ceros, listo. Después, S por S es 0, S por S es 1 y S por S es 0, entonces esto te da que es 1. Después, 0, 0, y acá, espérate, esta es esa con esa, ¿cierto? Claro, entonces te da 0, después te da menos un tercio, después te da más un tercio, nos da que es 0. Después 0, 0, 0, ¿cierto? Después 0, 0, 0, esto, y después te da 0, 0 y te da el 1. ¿Se fijan? ¿Y esto cómo se llama? Esta es la matriz, la identidad, pero de orden ¿cuánto? 3 por 3. 3. ¿Ya? Entonces abajo debiese ser lo mismo. Abajo debiese quedarme exactamente lo mismo. A ver cuánto me da. Háganla también. Sí, preguntas, dudas. Me he dado cuenta que casi todas las matrices funcionan con una diagonal que va de esa manera, pero ¿existe otra que sea una diagonal invertida? ¿Cómo, perdón? Ahí me pillaste. O sea, no invertida, sino que sea la misma diagonal, pero hacia el otro lado, por así decirlo. Por ejemplo, que sea 0, 0, 1 y 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Algo así? No, aquí, algo así, como la Sí. diagonal al revés. Sí, pero mira, la identidad es esta, entonces esta sería una matriz diagonal solamente. Porque fuera de la diagonal tengo puro cero. Pero no se complican con eso, sí, hay que trabajar. Pueden aparecer matrices, pueden aparecer que al multiplicarlas te dé una cosa extraña, puede ser que al multiplicarlas te dé puros ceros, puede pasar cualquier cosa, así que no se compliquen con que puede existir esta matriz. Sí, piensa que sí existe porque los resultados uno no los puede anticipar, ¿ya? Pregunta, ¿da la identidad aquí también o no? ¿Sí o no? 1, 0, 0. Ya, 1. Después, ¿cuánto será? 2, menos 2, 0. Ya así va jugando. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, puedo anticiparme de que eso es así. ¿Ok? Vale. Entonces, este es el ejercicio 1 que nos muestran acá. No sé si van captando la idea, ¿ya? Pero o estoy haciendo los cálculos muy rápido, pero esto es lo que se espera, ¿ya? ¿Por qué esta matriz nos preguntan o nos dicen, oye, ¿sabes qué? Esta matriz dice que no es invertible. Espérate, me pasé acá. No es invertible, dice. No es invertible. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que esa matriz que está ahí no es invertible? Quiere decir que no tiene inversa, no tiene la menos 1. Al multiplicarla por la identidad no va a dar la misma. Pero recuerda que cuando yo hago eso, yo necesito una matriz A a la menos 1. Lo que pasa es cuando tú haces A por la identidad, dar la misma, no está en juego la inversa.
porque ahí lo que estoy diciendo es que al multiplicarla por la identidad no da la misma, pero en realidad sí da la misma. Porque si yo pongo la identidad aquí, 1, 1, 0, 0, por la identidad, eso es 1, 1, 0, 0, eso sí te da lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que no tiene inversa. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Por qué no tiene inversa esa matriz? Profe, ¿Sí? ¿será que en una columna nos va a dar puro cero? Por ahí va. Porque, por ejemplo, si tú tienes la matriz 1, 1, 0, 0, y supongamos que tú tienes tu inversa. Tú no conoces tu inversa. Puedes ponerle ABCD, por ejemplo. ¿Ya? ABCD, por ejemplo. Tú cuando hagas este cálculo, ¿qué va a pasar? En la primera te va a quedar ¿cuánto? A más C, ¿sí o no? En la segunda te va a quedar acá B más D. ¿Estás de acuerdo, no? Mira, la primera, 1 por A, 1 por C, A más C. Después te queda B más D, ahí. Y después te queda 0, 0, bien, y acá nos va a dar 0, 0. Entonces nosotros necesitábamos que ese valor que está aquí, ¿cuánto fuera? 1. 1. 1. Entonces eso nunca, con esa matriz, será un número 1. Es por eso que no tiene una inversa. Porque la matriz que tú pongas acá, que puede ser su inversa, ¿ya? Estos ceros me están diciendo de que en esa entrada, en la posición 2, 2, siempre independiente de la matriz que tengas, te va a dar un 0. Y yo necesito, para que tenga una inversa, que eso sea un 1, porque yo quiero que aquí sea un 1, acá quiero que sea un 0, acá quiero que sea un 0 y acá quiero que sea un 1. ¿Ya? Entonces, por eso ya tenemos una primera impresión, por ejemplo, de las matrices que no tienen inversa. Por ejemplo, una fila con puros ceros, no tenemos ceros. De hecho, una matriz con columnas con puros ceros tampoco tienen inversa. ¿Ya? Entonces todos esos son truquitos que uno va aprendiendo a medida que va avanzando el curso. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, tenemos una matriz nula. La matriz nula es donde todas las entradas son cero. Esa tiene un nombre, se llama matriz nula. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la matriz nula de 1 por 2, de una fila con dos columnas. ¿Ah? La matriz nula de orden 2, la matriz nula de orden 3 por 2, etcétera, ¿cierto? Una matriz con puros ceros se le llama la matriz nula, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esta matriz nula? Que es el neutro aditivo. Ustedes saben que si tienen 2 más 0, estos dos, ¿cierto? En las matrices ocurre lo mismo, pero si yo tomo una matriz, por ejemplo, 1, 2, 2, 2, más la matriz nula, obviamente le estoy sumando nada a cada elemento, así que me quedo con la matriz inicial. Por lo tanto, por eso juega el rol de el neutro aditivo, ¿vale? Entonces, por eso dice esto, que uno, claro, dice, se asusta un poco lo que sale acá, pero en el fondo eso es lo que digo. Tengo una matriz de orden m por n, si yo tomo esa matriz y le sumo la matriz nula de orden n por n, tienen que ser del mismo orden para poder sumarlo, es lo mismo que sumar la matriz nula con esa matriz, y eso es A, la misma matriz A. Por lo tanto, sumar ceros, no pasa nada acá tampoco. No estamos quedando con la matriz A. Creo que la matriz más interesante podría ser una matriz que se llama matriz transpuesta, ¿ya? Que dice que si yo tengo una matriz de orden m por n, la matriz transpuesta se anota así, como A elevado a t. A sub t es un nombre, matriz transpuesta, ¿ya? Y es una matriz de orden m por n ahora. Es decir, se intercambian las filas con las columnas. Eso está diciendo. ¿Ya? Entonces es sencillo, mira, por ejemplo, si la matriz A fuera 1, 2, menos 1, 4, entonces la matriz transpuesta, es decir, esta fila se transforma ahora en una columna. ¿Vale? Esta fila se transforma en columna. Entonces, esa es una matriz transpuesta. Claro, es fácil porque es cuadrada, pero por ejemplo, si yo tomo la matriz A, que es 2, 1, 3, 4, 1, 0, dice que es de orden m por n, entonces, ¿cuánto te queda la matriz transpuesta? Esta es una matriz de orden 2 filas por 3 columnas. ¿Cuánto me queda la transpuesta? Entonces, esta fila se transforma en una columna. Esta fila se transforma en una
columna. Y el resultado de la matriz transpuesta, tengo 3 filas por 2 columnas. ¿Viste? Era 2 por 3 y ahora cambió a 3 por 2. Es lo que decía acá. M por N, después tienes, perdón, N por M, ahora tienes M por N. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es la transpuesta? Les consulto yo a ustedes ahora. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Bueno, les traje algunos ejemplos, pero es sencillo, ¿viste? Si tengo la matriz A, la matriz transpuesta hace eso. A, 1, 2, cambia a columna. 3, 1, que es la segunda fila, cambia a columna. Lo mismo, acá tengo esa fila, cambia a columna. Esa fila, cambia a columna. Esa fila, columna. ¿Ya? Acá tengo una pura fila, bueno, cambia a columna. ¿Ya? Preguntas, dudas, hasta el momento. ¿Vamos bien? Oye, ¿y cuál será la transpuesta de la identidad, por ejemplo? 1, 0, 0, 1. ¿Cuánto será la transpuesta de esto? Lo mismo. O sea, 1, 0, 0, 1, la misma. Mira, qué interesante. ¿Viste? Ahí van pasando cosas que uno dice, oye, pero la identidad, ya, la identidad juega un rol muy, muy importante. Propiedades de la transpuesta, dice, y de la inversa. Bueno, aquí hay algunas que ustedes podrían tomarse, por ejemplo, como un ejercicio y corroborarlas todas. ¿Ya? Corroborarlas, estas son propiedades que se enuncian, pero sí, me podría interesar que hicieran un ejercicio. Pongamos acá, comprobar estas propiedades. ¿Ya? La primera tarea, comprobar las propiedades. Estas propiedades con la matriz A, pongamos, tiene que ser invertible. 1, 2, 0, 1, por ejemplo. Y la matriz B, pongámosle acá, menos 1, pongámosle menos 1, 1 y 2. Ahí. ¿Ya? Dice que si tú tienes una matriz, le haces la transpuesta llegas a la misma matriz A. ¿Ya? Algunas se pueden chequear. Por ejemplo, si yo tomo la matriz A, le hago la transpuesta y a esta matriz nueva le vuelvo a hacer la transpuesta, llego a la misma matriz inicial. ¿Ya? Después, esto es lo que yo quiero que después chequeen ustedes. ¿Ya? La tarea. Propiedades de la transpuesta. Dice, si yo sumo esas dos matrices, es decir, si tú las sumas, ¿ya? Y le saco después la transpuesta a toda esa suma, es lo mismo que hacer la transpuesta por separado y después sumarlas. ¿Ya? La más interesante quizás es esta, lo voy a poner asterisco a la 3 porque la vamos a usar más adelante. Si yo tengo una multiplicación de matrices, la hago, después le saco la transpuesta, es lo mismo hacer que la transpuesta de B por la transpuesta de A. O sea, esto cambia el orden, mira. O sea, lo puedes hacer transpuesta de cada uno multiplicándose, pero tienes que poner la B primero. Y eso es muy importante, dijimos, porque la B es muy importante, porque esto respeta un orden, ¿cierto? La multiplicación no es conmutativa. Entonces no puedo poner acá A transpuesta por B transpuesta así como me da la gana a mí. No, eso hay que respetar el orden de la multiplicación. Bueno, la inversa de la inversa sigue siendo la misma matriz A, eso también lo podemos chequear. La inversa, cuando tú tienes eso, multiplicación, y hago la inversa, es lo mismo que hacer B a la menos 1 por A a la menos 1, que es parecido a la transpuesta. Mira, se comporta lo mismo cuando trabajo con inversas. ¿Ya? Si tengo la transpuesta de la inversa, es lo mismo que hacer la inversa de la transpuesta. ¿Ya? Entonces estas propiedades son muy importantes, les voy a enunciar las más importantes que me gustaría que tuvieran claro. Aquí yo tendría que darles, por ejemplo, quién es la inversa de A y quién es la inversa de B, ¿cierto? Para poder hacer ese ejercicio. A ver, yo les podría decir ahí, por ejemplo, cuál es la inversa de A, para que cuando hagan este cálculo, corroboren efectivamente qué es eso. Pero ojo, que todavía no nos van a poder hacer esta, al menos no la van a poder hacer porque no tienen el método, pero sí mencionarles importante. A ver, ¿cuál me gustaría que comprobaran? Todavía esto no. Esa sí me gustaría que comprobaran. ¿Ya? Les voy a marcar las que tienen que comprobar. ¿Ya? Por ejemplo, comprueba
A ver, ¿cuál podría ser? Siempre hay que, más que nada, para que vayan ejercitando, comprobar las propiedades. Quizás esa, ponerla así. Voy a poner así, las que están en azul. ¿Ya? Esas propiedades que están ahí. Por ejemplo, esa comprueba esa y comprueba esa. Esas sí, todos esos cálculos los pueden hacer. Pero claro, sacar la inversa quizás no van a poder hacerlo todavía. ¿Ya? Estas quedan pendientes para comprobación. Pero de que funcionan, funcionan. ¿Vale? Otro concepto que también se ocupa en matrices es la traza. ¿Ya? La traza se anota así, como TR de la matriz A, para decir la traza. La traza es muy sencilla. La traza es la suma de los elementos de la diagonal. Ojo, si estamos hablando de una diagonal, estoy hablando de una matriz que es cuadrada. ¿Vale? Estoy hablando de una matriz que es cuadrada. Por ejemplo, aquí tengo una matriz que es cuadrada. ¿Ya? Entonces, la traza, que generalmente esto se denota por TR, ¿ya? Uno ya sabe que si ponen TR de A, eso es la traza, son la suma de los elementos de la diagonal. Esta es la diagonal principal. Si quieren hablar de otra diagonal, tendrían que hablar de esta diagonal, que sería la diagonal secundaria. Pero a mí no me interesa la diagonal secundaria por el momento, me interesa la diagonal principal. ¿Ya? Justamente me preguntan en el chat si existe la división de matrices. La división de matrices no existe. ¿Ya? No existe la división de matrices. Así que por ese lado no nos vamos a enfrentar no podemos dividir matrices. ¿Vale? Por eso no apareció en la operación. Entonces, siempre aparece suma, resta, multiplicación, división. No, matrices no podemos dividir. ¿Ya? Lo equivalente sería encontrar su inversa. Pero eso. ¿Ya? Por eso que no es que se me haya olvidado dividir matrices, que se me quedó esa diapositiva. No, no existe la división de matrices. ¿Ya? Entonces, la traza suma los elementos de la diagonal, 3 más 2 más 1, son 6. Fácil, ¿o no? Es muy fácil, ¿vale? No, pero la resta es lo mismo, mira, si tú tomas la resta así, por ejemplo, 1, 0, 1, 1, menos 2, 1, 1, 4, ¿cuánto te queda esto? En la resta no, coordenada, coordenada. Menos 1, después te queda 0 y después te queda menos 3. La resta y la suma son iguales. ¿Ya? Por si acaso, la resta y la suma son iguales. Bien. Bueno, también la traza tiene algunas propiedades. Por ejemplo, la traza de dos matrices, si tú las sumas, es lo mismo que sacar la traza de A, la traza de B. La traza de un escalar por A es lo mismo que hacer lambda por la traza de A. La traza de A es la misma que la traza de la transpuesta. Oye, qué interesante esa. La traza de una multiplicación es la misma que la traza de la multiplicación. Bueno, siempre y cuando eso se puedan calcular. ¿Ya? Entonces aquí también ustedes chequen, ¿ya? Comprobar estas propiedades. Entonces pongamos acá comprobar con matrices particulares, pero es muy fácil, no te va a quitar más de 5 minutos. Comprobar con, por ejemplo, la matriz, una matriz que no sea tan complicada, menos 1, 2, 1, 0. Si yo la hago para orden 2, las otras simplemente más trabajo y también funciona. Entonces por eso lo estoy dando una matriz chiquitita. A ver, ahí, por ejemplo, menos 1, 4. Ya, no sé. ¿Ya? Entonces, así se comprueba. Mira, por ejemplo, saca la matriz A más B. ¿Cuánto es A más B? La matriz A más B. Si tú sumas ahí. ¿Ah? Rápidamente. A ver, suma la matriz A más B. ¿Sería? 1. 0, 0, 3, 0, 0, 4. 4. ¿Cuánto es la traza de esa suma entonces? ¿Cuánto es la traza de esto? Esa 4. suma. 4. Entonces acá te está dando 4. Ya, saca la traza de A ahora, solita. Menos 1. Menos 1, que es la suma de estos dos. Ahí. Y saca la traza de B. 5. 5. ¿Es igual o no? Sí. Sí, eso, por eso te digo que estas propiedades se hacen así, no te quitan más de 5 minutos comprobarlas. ¿Ya? Así que por eso les dejo esa tarea ahí, comprobar con esas matrices que me aparecen, que me dieron, ¿cierto? Esos dos.
Ahora, la inventé recién, así que tiene que funcionar, pues si por algo me dice, oye, estas cosas están funcionando, la matriz que yo ponga acá tiene que funcionar. Pero repito, una de 2 por 2, al menos para que tengamos 4 cálculos que hacer. Puedo decir, puedo utilizar otro en 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, pero es lo mismo al final, ¿cierto? Es lo mismo. Ya. Ya, entonces, yo necesito que me digan si tienen alguna duda antes de continuar, porque ahora les voy a presentar una actividad para que casi es una tarea como de investigación, ¿ya? Porque hay más tipos de matrices, hay muchos otros tipos de matrices, ¿ya? Hay otros nombres, entonces, como son muchos nombres, yo acá seleccioné los que nos interesan a nosotros, pero no descarto, por ejemplo, que, no sé, en alguna prueba, algún taller, que se aparezcan un nombre distinto, ¿ya? Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Está quedando claro? ¿Van entendiendo la idea o no? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hemos hecho hoy día? Bueno, hoy día trabajamos entonces con las matrices que son especiales, ¿cierto? Matrices cuadrados, no hay nada que hacer, ¿cierto? Matriz de identidad, ahí está la matriz de identidades. Después, las diagonales, esas son matrices diagonales. La matriz invertible, bueno, son aquellas que al multiplicarla por la inversa te da la identidad. ¿Ya? Ya, hicimos ese ejemplo. Después, vimos cuando una matriz no es invertible, bueno, si tiene una fila con puro cero, nunca va a ser invertible porque aquí nunca vas a tener un nudo. ¿Ya? Bueno, la matriz nula, puros ceros. La matriz traspuesta, cambiar las filas por las columnas, ¿cierto? Ahí están los ejemplos de las traspuestas, las propiedades de las traspuestas, que les pedí que verificaran con esa matriz que está ahí, y lo último que hicieron fue la traza. Dime. Subo un poquito. En las propiedades de las traspuestas y la inversa, no entiendo la tercera, esa de AB elevado, o sea, la transpuesta de A por B. ¿Por qué la B va primero? Eso no Ya. me quedó claro. Podríamos hacerla, mira. Por ejemplo, ¿cuánto sería A por B? Hagamos A por B, mira. Esto lo tienen que hacer ustedes, pero bueno, mira, A por B, ¿cuánto te da? Multiplica. Y después le vamos a sacar la respuesta a ese resultado. A por B primero. Ya, dame la entrada. Esto tiene que ser ya rapidito. Eso es lo que yo espero que ustedes hagan. Ya, ¿cuánto sería ahí? A por B. Lánzate, hermano. No importa. ¿Cuánto sería la primera? El primer numerito ahí. Menos 1, 2. No importa, si por último hazlo a mano ahí en alguna hoja para que no nos equivoquemos. Es que eso es lo que no estoy haciendo, no lo estoy haciendo, no. Ya, entonces te fijas que hay que hacer esa con esa. Subo. Ya, entonces, todos los cálculos que voy haciendo en clase, después la idea es que ustedes los repasen. ¿Vale? Ya, dame la primera entrada. ¿Alguien la tiene? ¿Otro? Uno. Sería ¿Ya? 1. Ya, 1 y la segunda. 3 me dijeron por ahí. Ya, Sí. después 1 y después 1 y 2. y 2. Ya, ¿cuánto es la traspuesta de esto? A por B, todo eso traspuesto. 1, 3, 1, 2, ¿cierto? Esa fila, ahora es esa columna. Esa fila, ahora es esa columna. ¿De acuerdo, no? Ya, pues ahí tienen esa parte. Entonces ahora dice que ese resultado va a ser lo mismo que si tú multiplicas la traspuesta de B por la traspuesta de A. ¿Cuál es la traspuesta de B? Entonces tú haces ahí, traspuesta de B. Ah, pero profe, menos 1, 1, 2. Por la traspuesta ahora de A. Entonces esa fila ahora se transforma en una columna. Ahí. Ya, y multiplica eso. ¿Quedó claro, no? Que B traspuesta es esto y A traspuesta es esto. ¿Cierto? Sí, profe, ¿Cierto? lo entiendo. Ya, y ahora multiplica. ¿Cuánto te queda multiplicando? A ver, S por S y S por S. Anda dándome las coordenadas. Yo ya sé que esto, pero tienes que chequear. No. 1, ¿cierto? Ya, después la segunda fila. Sí, la posición 1, 2. Sería 1 también, ¿o no?
Sí. Ya, después, menos 1 con 4, 3. Después 0 con 2, 2. Ahí está, ¿viste? Entonces ese resultado es lo mismo que esto. Eso es lo que tienen que hacer ustedes para ir chequeando las propiedades. ¿Ya? Lo voy a borrar porque es tarea de ustedes, pero bueno, ahí ya la hice, pero para que chequen. Y estas otras de arriba son facilitas. No sé si se entendió ahí. ¿Quién me había hablado? Sí, profe, no se me entiende. ¿Qué me preguntan en el chat? ¿Transpuesta lo mismo que transpuesta? ¿Cómo eso? ¿Cómo sería eso? Transpuesta es lo mismo que transpuesta. Ahí no sé si me puedes profundizar un poco más lo que la pregunta. Ya, ahí esperamos por el chat. Bien, entonces la actividad se trata de que ustedes averigüen por ustedes, ya en Google, donde sea, por ejemplo, ¿qué sería una matriz triangular superior? Ya, son matrices que también se utilizan, por ejemplo, una matriz triangular inferior. Por ejemplo, traigan algún ejemplo de eso. ¿Qué es lo que sería una matriz simétrica, por ejemplo, también? Una matriz antisimétrica y una matriz idempotente. Esta matriz nilpotente y matriz involutiva. ¿Ya? Entonces esto, averiguar. Bueno, ahí dice ya el enunciado. Averiguar respecto a las siguientes matrices, dar un ejemplo de cada una. Entonces ustedes en la próxima clase me traen un ejemplo de una matriz triangular superior, de las matrices que estaban mencionadas anteriormente. Como te decía, son más tipos de matrices, no descarto que existan otras, pero son las que más se utilizan, ¿ya? Y entonces, esa va a ser una actividad, ¿vale? Antes de entrar a la próxima clase, entonces ustedes dicen, bueno, próxima clase en la siguiente hora, pero me refiero a el próximo día, traer un ejemplo de eso, de eso, de eso, de eso, de eso, de eso, de eso y de eso, ¿ya? Son matrices que cumplen unas condiciones. Vale. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos a trabajar con esas matrices o es solamente para tener un conocimiento? Sí, poco. en algún minuto vamos a trabajar con ella. Yo te voy a decir, por ejemplo, oye, esto es una matriz simétrica. Entonces tú vas a pensar, ¿y qué es lo que es una matriz simétrica? Justamente ocurría esto, ¿ya? Traigan al menos un ejemplo de cada una, ¿ya? Si van apareciendo a medida que vamos avanzando, ustedes tienen que ir parando ahí, profe, ¿qué es lo que era la matriz antisimétrica? Y ahí alguno de ustedes me tiene que decir, mira, profe, es que ocurría esto. Ya, listo, se acabó el cuento. Las vamos a mencionar. No es que la ocupemos todo el rato, no es que se ocupen siempre, pero en alguna parte de la guía, por ejemplo, puede aparecer, quizá en algún ejercicio, oye, y ahí les pregunten sobre eso. Pero las más importantes son las que yo traje acá, ¿ya? En esta parte de la presentación que les hice recién, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, nosotros vamos a hacer ahora ejercicios en esta parte que viene, en el curso, ¿vale? Vamos a tomar un recreo, eso sí, para que procesemos la información, buscar algún café, ¿cierto? Algo para comer. Y volvemos, ¿les parece? A las 9:40, que es a la hora que comienza el bloque siguiente. Y en esa horita yo les voy a presentar a ustedes un ejercicio. Ustedes lo tienen que hacer, porque ya estamos multiplicando rápidamente. Entonces hay que agarrar la expertise necesaria para hacer bien los ejercicios. Y es un trabajo netamente de ustedes. Así que los que no tienen una hoja a mano, vayan a buscar un cuaderno, saquen un lápiz, ya, porque ahora sí nos toca trabajar a ustedes y es muy importante que lo hagan, ya, porque se ve fácil mirarlo, pero al hacerlo hay cositas que hay que ir mejorando, ya. Así que voy a pausar la grabación, reanudar la grabación entonces y vamos a trabajar. Si no alcanzamos, van a quedar también de tarea, pero la idea es que alcancen, que tomen bien las matrices, ver cuándo se pueden multiplicar, etc. ¿Ya? Entonces imagino que ahí están viendo, le pusieron un taller, pero en el fondo es para traer los ejercicios con enunciado el día que nos toca ejercitar. Dice sean las matrices, tengo la matriz A, B, C, ahí están, D y E. Dice, calcule si es posible. Ya saben que la multiplicación a veces no es posible, la suma tampoco, entonces calcula si es posible, E más C. Entonces todo esto en una hojita, rápidamente, les pregunto, E más C, ¿se puede calcular?
Sí se puede calcular. Ya, Sí, se puede. entonces, aunque muy inofensiva parezca esta operación, E más C, hazla bien, po, ¿ya? Hay que hacerla, pero bien. Ya, voy a hacerlo acá también. Me parece que lo hice, deja ver. Por último, les puedo ir entregando los resultados para que vayamos avanzando. ¿Ya? Avanzamos juntos. Entonces, 2 minutos, a lo más 2 minutos, ¿cierto? Para calcular el E más C. ¿Ya? Entonces, anota las matrices, calcúlame E más C. Entonces, quizás, ¿dónde podríamos poner eso? Profe, Sí, dime. este taller está en el Educando. No, lo voy a subir una vez terminada la clase. Pero Ya, si quieren lo puedo subir al tiro. No sé si les parece más cómodo que se lo suba. eh, podría ser. Es que Sí, como hay que anotar dos matrices, tampoco es que sea tanto. Entonces, por eso te decía que anota la matriz E en la matriz C y suma rápidamente. ¿Ya? Y al final les puedo subir el taller. Me parece que por último mandamos o le decimos al ayudante que lo haga paso por paso y que lo suba, se los puedo subir ahí paso por paso. Pero la idea es, como ya sabemos hacer todas estas cosas, que lo hagamos rápido. Ya, ¿cuánto les dio E más C? Por filas. Es rápida, ¿eh? Por si acaso. Ya, pues alguien que me A mí diga, me dio dale, a ver, 4, 4 y 5. 4 menos 4 y 5. Ya, déjame hacerla bien. La primera entonces 4 menos 4, 5. La segunda, fila. 8 menos 1 y 13. Bien, tercera fila. Menos 3, 2 y 1. Ya, ¿a todos les dio eso o hay alguien que tenga alguna entrada distinta a esta matriz? Me dio lo mismo. ¿Te dio lo Me dio lo mismo? mismo. ¿Confirman lo mismo. entonces que tenemos bien esa matriz? Ya, yo también, a mí también me dio lo mismo. ¿Se fijan entonces rápido? Después, dice C por B más un medio de D. Ya, C por B más un medio de D. Aquí tienen que hacer un poco, mirar un poco más allá. Ya, mirar un poco más allá. Porque C por B se puede resolver, ¿o no? C por B se podrá multiplicar. Sí. Sí, se puede, porque voy con esas, ¿cierto? Pero cuando yo haga ese cálculo, ¿qué resultado o qué matriz, qué orden te va a dar ahí para resolverlo? De 2 por 3. Por ejemplo, esta es de 3 por 3, ¿cierto? ¿Cierto? Y la otra es C por B. Esta va primero, ya, C por C. Y esta es de 3 por 2 columnas. Entonces el resultado tiene que ser una matriz de ¿cuánto? 3 por 2, como dijeron, ¿cierto? El resultado de esta multiplicación es una matriz de orden 3 por 2. Y acá, cuando hagas eso, tienes que multiplicar un medio por D. ¿Y qué resultado, qué orden te va a dar acá? ¿Qué matriz te va a dar ahí? ¿Qué orden? 2 por 2. 2 por 2. Y si tú tienes una matriz de orden 3 por 2 y una matriz de orden 2 por 2, ¿se pueden sumar o no? No. No. Entonces ustedes le ponen aquí, esta no se puede. Esa simplemente no se puede. No tienen para qué andar haciendo todos los cálculos y darse cuenta al final. Si tú manejas bien la teoría, te puedes dar cuenta de que no se puede resolver eso. ¿Se entendió o no se entendió? Se entiende. ¿Se Se entiende? entiende. Ya, vale. La C, A por B, ¿esa se podrá hacer o no? A por B. Esta matriz, esta con esa, ¿se podrá multiplicar? Sí. 2 por Sí. 3 Sí. esta, y esta es 3 por 2. Ah, y esas son iguales, entonces el resultado va a ser una matriz de orden 2 por 2. Ya, dame el cálculo de A por B, rápido. Eso lo hacen ustedes ahí, ¿cierto? A por B. Yo acá anotamos aquí el resultado. Cuando lo tengan, alguien me dice ahí, por favor.
están agarrando ya la mano al tema, ¿no? O sea, multiplicar matrices. Si alguien todavía no lo hace, tiene que repasar, porque aquí nos vamos rápidamente con esto. Esto es como lo básico de matrices, entonces hay que manejarse bien a la hora de calcular las cosas. ¿Alguien tiene el resultado, por ejemplo, de A por B? A mí me dio menos 19, 2, 32 y 1. No sé si Ya. estará bien. ¿Qué opina el resto? ¿Les da la misma matriz o no? A mí también me da igual. Igual. ¿Sí? A por B. Entonces serían menos 3, menos 18, menos 19. Claro. ¿Confirman o no? ¿Que está bien? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Vale, estamos ok entonces. Después, esto, como les decía, se los puedo subir ahí con solución y todo, pero me interesa que lo hagan ustedes. B por A, ¿se podrá multiplicar B por A? Pues, ¿Se puede? Ya, Sí, sí se calculemos, puede. calculemos entonces B por A. Calculenme ahí entonces. ¿Cuánto es B por A? Acuérdense, S primero, después por S. Entonces, si quieren, lo pueden ordenar así, por la otra matriz acá, y después calcularla, porque es difícil hacer eso así para el lado izquierdo, pero ahí ustedes me dicen cuánto es B por A. Parece que el resultado sería una matriz de cuánto ahí. Al hacer esa, B por A, 3 por 3. 3 por 3, porque estas son 3 por 2, estas son 2 por 3, 3 por 3, claro, B por A. 3 por 3. Ya, ¿y cuánto les da B por A entonces? B por A. Alguien ahí que me ayude. ¿Alguien la tiene o todavía no? Una matriz de 3 por 3 me dijeron. Primera fila, al menos. menos 3, 0, 4, Vale. menos 12, Ya, menos 3, 14, ya. 13, 8, menos 12. Y menos 12. ¿Qué opina el resto respecto a esta matriz? Me da igual. ¿Te dio igual? Sí. Ya. A mí también me da igual. Entonces está bien este cálculo. B por A, entonces es esa matriz que está ahí. ¿Ok? Después nos toca hacer esto. B por D y después lo multiplicamos por A. Aquí hay que ver si se puede. Primero habría que ver si se puede antes de empezar a hacer los cálculos respectivos, porque a lo mejor puedo perder tiempo. Después veamos primero el tema de los órdenes. ¿Ya? Si ustedes tienen una matriz B y otra matriz D, ¿se pueden multiplicar? B Sí. por D, ¿o Sí. no? Es B por D. Ya. Y el resultado de esa matriz, ¿cuál va a ser? Porque Es esta, una Una matriz matriz 3 por 2. claro, porque esta es de 3 por 2, la otra es de 2 por 2, entonces esta te va a dar una matriz de orden 3 por 2, ¿cierto? Ya. Sí. Y ahora esa matriz A, ¿qué orden tiene? 3 por 2. 3, No, 2 por 3, perdón. no, 2 por 3. 2 por 3. La pregunta, ¿se puede hacer entonces esta multiplicación? Sí. Sí se puede. Ya, entonces me la hacen. Calcúlenme L, ¿cuánto es? Calculemos entonces cuánto vale L. Si yo no hago ese análisis, yo podría estar perdiendo el tiempo.
Y no queremos eso. Ya. Si lo tienen, por favor, ahí alguien que me ayude a escribirlo. ¿Qué orden va a ser el resultado de esa matriz, de ese producto? ¿Cuál va a ser el orden De 2 por 2. de 2 por 2? Perfecto. Ya. ¿Alguien tiene la primera fila? ¿Todavía no? ¿Ya? ¿Profe, no sería de orden 3 por 2? no? A ver, esta matriz, a ver, B por D. Primero, B por D. Esa es de orden 3 filas por 2 columnas. Y la otra de 2 por 2. Ya, 3 por 2. Esta te va a dar una matriz de orden 3 por 2. Sí. Pero la matriz A es una matriz de orden 2 filas por 3 columnas. Entonces, va a ser el me confundí. resultado de Pensé 2 por 2. que... Ya me confundí yo. Sí, Perdón. sí, está bien. En realidad, ese análisis lo hago para ver si en realidad podemos multiplicarla, pero después todo se tiene que dar de forma natural. ¿Filas? ¿Alguien tiene la primera fila? ¿Cuál será la primera fila entonces? Después cuando llegan a la prueba, llegan veloces, muy rápidos. Ahora estamos Estoy empezando. preguntando la primera fila de B por D, ¿cierto? No, la primera fila del resultado final. Ah, el resultado final. A mí me dio menos 32 y menos 11. Ya, la primera fila, menos 32 y menos 11. ¿La segunda la tienes? Estoy terminándolo. Ya. Menos 32 y menos 11, la primera fila. Ya, por el chat, a ver, ¿qué dicen? Ya, entonces, claro, por ahí pusieron que esta podría ser, esta es menos 32, menos 11. Después en el chat me dicen esto, mira. Ahí, la Valentina, 67 con 36. Ahí, ustedes díganme si eso está bien o tienen algún número que es distinto. De medio Me da igual. ¿Sí? ¿Confirmamos entonces que está bien? Está bien. Ya, yo lo acabo de Sí. chequear también y está perfecto. Esa es la matriz entonces como da como resultado. ¿Ya? Ya, les pregunto, ¿es el F se podrá o no se podrá hacer?
uno dice, cuando era estudiante también pasaba lo mismo, pucha, qué lata hacerlo, son muchos, pero en serio, después, cuando yo me tocaba hacer los ejercicios, me daba cuenta de que a veces me equivocaba. Por eso lo estoy molestando mucho, para que hagan los ejercicios, aunque sea sumar, cosas así simple, háganlo igual. Es que hay que ser metódico. Sí se puede, profe, ¿o no? A ver, veamos si Sí se se puede. puede. A por B, esta es de 3 por 2 y esta es de 2, no, esta es de 2 por 3, perdón, 2 por 3 y esta es de 3 por 2. Ah, sí se puede. El resultado de esto me va a dar una matriz de orden 2 por 2. Y la D es una matriz de orden 2 por 2. Ah, sí se puede. Sí se puede. Ya, vamos haciendo entonces el F. Vamos haciendo el F entonces. Yo también lo estoy haciendo aquí. A ver, sería A por B, es más fácil hacer eso. Menos 3, menos 16. Claro. Ustedes me dicen cuando estén listos. Sé que lo estoy apurando bastante, pero es para que agarren la confianza. ¿Por qué sería lo mismo que el anterior? Como resultado, dices tú. Sí. Por Eh, no cumplir asociatividad. lo que pasa es que hay que hacer A por B, y A por B ustedes la tenían en la C, ¿no? En la parte C. Entonces, ¿para qué la Profe, a mí también calculo? me dio lo mismo que el anterior. ¿También le dio lo mismo? Sí, Ya. ¿Cuánto era lo que te dio entonces lo anterior? menos 32. 67, Dale tú no. 36. Menos 32, menos Menos 11, 67 y 36. y 36. Ya, vale. Está bien, pues. De hecho, arriba hay un tema de asociatividad ahí, por cierto. Sí. Ya, entonces era lo mismo ahí. Vale, la G, ¿se podrá hacer? ¿Qué creen Sí. ustedes? ¿Se puede? A ver, sería A, ya, C más E. ¿Se pueden sumar C con E? Sí. El resultado va a ser una matriz de orden 3 por 3. Y el A es una matriz de orden 2 por 3. Claro, el resultado va a ser 2 por 3. Es así. Ya, calculamos eso entonces. Ustedes me dicen ahí cuánto.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue con ese? ¿Alguien tiene el resultado? ¿22 menos 13? ¿21 ¿Ya? menos 24? 20 menos 11. 20 menos 11. ¿Qué dice los demás? ¿Cómo A mí también me dio eso. les fue A con mí eso? también me dio eso. ¿Les dio eso? Perfecto. Sí. Perfecto, perfecto. Súper. Sí. Súper, súper, súper. Si no les da eso, porque algún número o algún cálculo hicieron mal, pero ese es el resultado. 22 menos 13, 21 menos 24, 20 y menos 11. Ya, repito, los que todavía no logran hacer bien esta parte, les recomiendo que se pongan las pilas, que practiquen, que hagan muchos ejercicios, que repasen lo que hicimos en clase y estos cálculos también. ¿Ya? Mira, en la parte 2 dice, aquí te defino lo que es una matriz idempotente. De la actividad que te había dado aparece este término, idempotente. Bueno, acá no tienes que encontrarlo porque ya se lo voy a decir. Una matriz se dice que es idempotente si al final a al cuadrado te da la misma matriz. Y nos están diciendo, mira, demuestra o prueba que esta matriz es justamente idempotente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para decir si es así? Igual al cuadrado o multiplicarla por lo mismo y Es tiene que dar la misma. exacto. Si tú haces eso, ese cálculo que está ahí, por la misma matriz, así, menos 5, menos 1, 4, 5, 1, menos 3, menos 4, la multiplicas por la misma matriz, el resultado tiene que darte ¿qué cosa? La misma matriz inicial, ¿cierto? Eso es lo que te están diciendo. Entonces, ve o determina si esa matriz es idempotente. Entonces, pues lo único que tienen que hacer es una multiplicación. ¿Sí? En el fondo, no, te fijas, estoy mezclando cosas, pero al final lo que tenemos que hacer es una multiplicación de matrices. Así que háganme esa multiplicación y vean si el resultado también les da la misma matriz. Yo no lo he hecho, por eso les pregunto a ustedes, ¿será idempotente la matriz? Profesor, Sí, si en el primer número ya no me da igual, lo puedo descartar. O exacto. debería, ¿no? Sí, pero de verdad no da 2 menos 3 menos 5 menos 1, 4, 5, 1, menos 3, menos 4. Claro, si en el primero ya no te da, chao, no es lo mismo. A ver, son 4 más 3, son 7, menos 5, 2. A mí me da. A mí sí me da 2, Ah, sí, sí, me equivoqué en un signo. ¿cierto? Ya, ahí tienen que jugar. 2. Después son menos 6, menos 12, menos 18 y más 15, menos 3. Ah, mira, me dio la segunda. Eso, menos 10, menos 15, menos 25, más 20, menos 5. Ah, me sigue dando. Me dio también la tercera. Y así van jugando. Esta no se las voy a hacer, pero ustedes vean ahí si justamente se comprueba que es idempotente esa matriz. Bueno, ¿qué pasó?
¿O qué está pasando? Ya, les dio que era idempotente, ¿no? Sí, profesor. Sí, sí da. Sí, profesor. Ya, bueno, entonces ahí tenemos que esa matriz justamente es idempotente porque mira lo que ocurrió, la multiplicaste consigo mismo y te volvió a dar esa matriz. ¿Ya? Para la parte B dice, tengo una matriz, se dice que es involutiva, primero tiene que ser una matriz cuadrada, te están diciendo, de hecho aquí yo le hubiera puesto n simplemente, solo solo si a al cuadrado te da la identidad, donde ahí es la matriz identidad. Pruebe que esta matriz es involutiva, o sea, si la multiplico consigo mismo, me tiene que dar ¿quién? La identidad 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dígame si eso es así o no es así. Vean si eso es involutivo. Ahí tienen otra, no sé si esa estaba en la actividad, pero mira, ahí tienen una matriz involutiva. Y la definición es bastante sencilla. Profe, no me da. ¿No te da? No. Puede ser. La verdad no la he hecho, pero vamos a ver qué dice el resto.
A ver, porque tendrían que multiplicar esta consigo misma, ¿cierto? Por aquí, 0, 1, menos 1, 4, menos 3, 4, 3, menos 3, 4. Entonces, ¿cuál es la que te falla? ¿La primera o no? A ver, te queda 0. La segunda fila. En esta fila que está acá. A ver, acá te queda 0, acá te queda 4, menos. Pero ya ahí, pero ahí te da 4. Claro, me tiene que dar la identidad, ojo. Entonces te queda 0, 4, menos 3, te queda 1. Ya, después te queda 0, menos 3 y más 3, ya 0. La primera parece que sí da, ¿cierto? 0, 4 menos 4, ya 0. Ahí está. Esta es la que falla. A ver, son 4, son 0, perdón. Después son menos 12 más 12, te queda 0. Después, 4 con 1 son 4. Ahí son 9. Y después te queda menos 12. Algo así, ¿cierto? Ya, ¿y eso cuánto es? Pues serían 4 acá. Ya serían 4 más 9 y menos 12. Ya, pues eso son 13 menos 12, te da 1 aquí. Y ese con ese son menos 4, menos 12 y más 16. Ah, 0. Ah, sí, profe, un error mío. Sí, a mí me está Ahí dando. me equivoqué en la suma. Claro, no, a mí me está dando esto. Después son, bueno, ese por ese son 0 menos 12 más 12. Sí, también me da que es 0 acá abajo. Y después son 3, después ese con ese son 9, entonces son 3 más 9 y menos 12. Otro 0. Ahí, otro 0. Y después esos son menos 3, menos 12 y más 16. Entonces son menos 15 más 16. Sí, me da identidad. No sé si les dio al resto. También le dio, ¿no? También. También, Sí. profesor. Sí, me está dando Sí, también. también. Claro. Ya. Bueno, van entendiendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Me interesa que entiendan cómo se van haciendo los cálculos, que si se equivoquen, que lo hagan acá, ¿ya? Pero que trabajen. Esa es la consigna, trabajar. Si no, estamos jodidos, porque mirar cómo uno hace el ejercicio es una cosa y hacerlo es otra cosa. La matemática se hace, bueno, o sea, un profe me decía, se hace, bueno, ensuciando las manos. Hay que ensuciarse las manos acá. No basta con mirar. ¿Vale? Bueno, hay un ejercicio que trabajo autónomo acá de tarea. Dice, comprueba que el cuadrado de esta matriz es lo mismo que hacer 2 veces esa matriz y le vas a quitar la identidad. ¿Ya? Es una matriz de orden 3×3, la matriz I es la identidad de orden 3. ¿Ya? Y después dice, utiliza esta igualdad para calcular a la cuarta. Yo creo que esta parte la van a hacer bastante fácil. ¿Ya? Y después utiliza esta igualdad para calcular a la cuarta. Entonces acá, por ejemplo, esto lo puedes multiplicar por a cuadrado y ahí te queda la cuarta, menos 2a por a cuadrado, menos y una matriz por la entidad. Recuerden que es la matriz A, ¿cierto? En este caso a cuadrado. Y ahí pueden jugar un poquito cuánto es a la cuarta. No traten de hacer a la cuarta multiplicando esta consigo mismo 4 veces. Porque dice, utiliza la igualdad esta para calcular a la cuarta. Obviamente se puede calcular a la cuarta así, multiplicando ya una vez, después lo que te da otra vez, después lo que te da otra vez. Pero el proceso es más lento, es más engorroso. Por eso que acá te dicen, utiliza esto, y eso va a quedar ahí para que lo piensen, cómo poder calcular a la cuarta, dada esta igualdad, y utilizando esta matriz que está acá. ¿Ya? Consultas, dudas de la clase de hoy. Creo que terminamos el taller antes de lo que pensé que lo íbamos a hacer. No sé si todos obviamente siguieron la idea. Yo les voy a subir los ejercicios resueltos ahí para que los tengan también y los comprueben cuando estén estudiando. Pero la próxima clase esto ya está listo, está cocinado, como se dice, está listo. No podemos fallar después en una multiplicación, en una suma, en una resta. Así que yo doy por hecho de que
todos manejan este tema, manejan el tema de la operatoria básica de matrices, así que para los que no están a tono, es el momento, ya, es el momento. No dejen para el final porque imagínate si tenemos la prueba, va a estar recién sumando matrices, no, eso no te va a funcionar, ya te lo digo desde ya. Sí, ahí está el ejercicio autónomo. El taller de todas maneras se los voy a subir ahí a Educandos para que lo tengan, ¿ya? No te preocupes en ese sentido, siempre lo subo toda la presentación y eso. Bueno, yo eso es lo que tenía que contarles por hoy. No sé si queda alguna consulta, alguna duda. Creo que es el momento de que la puedan hacer. Terminamos, ¿cuánto? 20 minutos antes, no está mal. ¿No hay consultas? ¿Dudas? ¿Está todo claro? Si no dicen nada es porque doy por hecho de que sí está claro. ¿Ya? Sí, Vicente, la próxima clase vamos a trabajar justamente con el tema de la inversa y les voy a enseñar cómo se encuentra, los métodos que existen para poder encontrarla, pero esto es lo principal. ¿Ya? Lo primero que hicimos acá es lo principal. Esto es la base de todo que viene para adelante. Ya, pues. Si no hay... Sí, dime. En el trabajo autónomo, ¿cómo podemos sacar la identidad? No, la identidad es la que tú conoces. Pues. Esa Ya. identidad es la que tú conoces, pues la 100010001, ¿no? Ahí. Ya, vale. Entonces, en vez de poner toda esa matriz grande, pusieron la identidad, ¿no? Ya, así que este ejercicio queda tarea que es muy importante que lo hagan. ¿Vale? ¿Cuándo nos vemos de nuevo? ¿El lunes o no? Martes. El martes, sí, toda la razón. Ya, pues, que tengan buen fin de semana entonces, se cuidan, ¿cierto? Lo que más se pueda y nos estamos viendo la otra semana el día martes. ¿Ok? Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Ya, nos Chao, vemos. profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Igual, nos vemos. Chao. Chao.